¿Qué tal, mis amados? Un abrazo muy afectuoso. Luis Eduardo López, siervo de Jesucristo, les presenta un saludo muy cordial. Continuamos con las bienaventuranzas y en esta ocasión vamos con la séptima. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los pacificadores. Vamos a mirar en primer lugar el significado de los términos paz, pacificador, y vamos a ver cuál es el origen de la paz, la pérdida de la paz y la conquista de la paz. Y finalmente, cuál es el beneficio de ser un pacificador, cuál es la bendición. Según el pequeño Larousse, la paz es la ausencia de la guerra. Ese estado de concordancia, acuerdo entre los miembros, ausencia de guerra, es el cese de hostilidades, pero este es el significado común, nos da el diccionario. Pero en la Biblia no es el estado negativo, no es el desarme, es la paz, es siempre positiva. La paz es siempre positiva. No se trata de quitar la maleza de un predio. Será un jardín solamente cuando se quite la maleza, se prepare el terreno, se abone, se siembren las flores, el jardín, los árboles frutales, y solo así será convertido en un jardín. No se trata del desarme, de quebrar las lanzas y las espadas, se trata de convertirlas en asadones, en picos, en palas, en hoces. Entonces, la paz no es la ausencia de la guerra. La paz es aquello, todo aquello que contribuye al bienestar supremo del ser humano. Son las bendiciones. En segundo lugar, ¿quién es un pacificador? El pacificador es el promotor, el impulsor, el causante de ese bienestar supremo de la sociedad, el que lucha por eso. No es el que termina el conflicto, es el que conduce a la gente a terminar el conflicto y a que la sociedad viva en armonía y paz. Es decir, aquel que está haciendo la invitación, el llamado al arrepentimiento, para que no vivamos de manera hostil, de manera agresiva, de manera egoísta, arrogante, altiva y soberbia. De manera es vivir de una manera humilde, tranquila, sosegada y apacible. Cese de hostilidades y siempre de manera correcta la armonía entre los individuos de una sociedad. ¿Cuál es el origen de la paz primera? La creación, es Dios. En Eclesiastés 3:11 dice: todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón del hombre, sin que el hombre llegue a entender la bondad y el beneficio que Dios ha puesto en él. Cuando Dios termina la creación, después de cada día dice: y vio Dios que era bueno, y vio Dios que era bueno. 6 veces lo dice. Y en el último día, y vio Dios que lo que había hecho era bueno en gran manera. Había armonía, había paz, no había discordia, no había enemistad y no había hostilidades. Entonces, el origen de la paz primera es Dios, porque todo lo hizo hermoso en su tiempo. ¿Qué ocurrió entonces? La pérdida de la paz, la entrada del pecado al mundo. Así como el pecado introdujo al mundo la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos los hombres pecaron, nos dice Romanos 5:12. Pero en la justificación, en la salvación, en la justicia y en la paz, no es como en el pecado. Por uno solo que pecó, todos fuimos constituidos pecadores. Pero por uno solo que pagó y lo hizo bien, todos somos constituidos
justos. Justificar es declarar justo al pecador, es tratar al pecador, al delincuente, como al hijo que hay que disciplinar y amar, y no como al delincuente que hay que castigar. En tercer lugar, ¿cuál es la conquista de la paz? La conquista de la paz es la reconciliación con Dios. La reconciliación con Dios. Humanamente y de manera superficial pensamos que esta bienaventuranza es aquel que está terminando los conflictos entre los individuos. Y en Colombia hemos atravesado por esta problemática, tratados de paz, acuerdos de paz que nos han engañado porque no hay paz. Y no habrá paz para el impío, nos dice Isaías 48:21. No hay paz para los impíos, no hay paz para el malo, dice el mismo profeta Isaías. Es decir, paz habrá cuando de lo alto desciende el Espíritu Santo sobre el desierto y el desierto se convierta en campo fértil y el campo fértil sea estimado en bosque. ¿Cuándo ocurrirá? Cuando viene el Espíritu Santo en nuestra vida, que es un desierto, y ese desierto se convierte en un campo fértil y ese campo fértil es estimado en bosque. ¿Y qué hará? ¿Qué ocurrirá? Morará el juicio en el desierto. En el desierto habrá juicio y la sentencia será condenación. El desierto, si no recibe el Espíritu Santo, no se transformará en campo fértil y el campo fértil nunca llegará a ser un bosque. Y la justicia, la paz y la seguridad morarán en el campo fértil. Habrá justicia, paz y seguridad. No va a haber paz y seguridad si no hay justicia. Hay conquista de la paz cuando hay reconciliación con Dios. Y fue el trabajo de Juan el Bautista: arrepentíos porque el reino de Dios está cerca. De manera que el pacificador es aquel que está poniendo al pecador, al impío, en reconciliación con Dios, como dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 5:20. Nosotros como embajadores de Cristo os rogamos, reconciliaos con Dios. ¿Cuál es la guerra? La guerra está en las pasiones, como dice el apóstol Santiago en la carta de Santiago, que de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros, dice la gente. Si Dios existiera no habría tantas guerras. Dios existe, pero la humanidad le ha puesto a un lado, porque el hombre peca por naturaleza y peca por elección. El hombre está en hostilidad con Dios, el hombre está alejado de Dios, el hombre no quiere nada con Dios, no quiere oír de pastores, de sacerdotes, de iglesias, de Dios, no quiere saber nada de eso, no quiere sino su propio concepto. ¿De dónde vienen las guerras entre vosotros? ¿Acaso no están en vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis, pedís y no tenéis, codiciáis y ardéis de envidia. Léete por favor el capítulo 4 de Santiago. ¿De dónde vienen las guerras? De la ausencia de Dios. Dios está presente en la humanidad, pero la gente no quiere tener nada con Dios. Y la gente pregunta, ¿dónde está Dios? Cuando tengo conflictos, angustias, tribulaciones, dificultades, ¿dónde está Dios? Allí donde lo colocaste, fuera de tu vida. Pero si tú has puesto a Dios dentro de tu vida, cuando vengan las dificultades, Dios te hará pasar al otro lado, como dijo, pasemos al otro lado, le dijo a los discípulos. Se montó a la barca, se acostó a dormir, vino la tempestad y se asustaron. Y se enojaron. ¿No tienes cuidado que perecemos? Hombres de poca fe. Se levanta y dice, calla, enmudece, y hubo gran paz. ¿Por qué les dijo hombres de poca fe? Porque se olvidaron lo que primero les dijo. Pasemos al otro lado. Dios te ha dicho, pasemos al otro lado. Dios te está diciendo, ven a mí y pasemos al otro lado.
y pasaremos al otro lado porque Él nos ha llamado. De manera que la conquista de la paz es la reconciliación con Dios. Juan el Bautista dice, arrepentidos porque el reino de Dios está cerca. Jesús dice, arrepentidos porque el reino de Dios está entre vosotros. La fe en la obra que Jesús llevó a cabo en la cruz es la reconciliación con Dios. Tenemos fe en esa obra, esa es la reconciliación. Nosotros como embajadores de Cristo os rogamos, reconciliaos con Dios. Maneja las cosas a la manera de Dios, por eso Dios ha dejado su palabra escrita. Honra a tu padre y a tu madre, no cometas adulterio, no mientas, no codicies. Ama a Dios por sobre todas las cosas, no tengas dioses ajenos delante de mí. Guarda solo los 10 mandamientos y tu vida será diferente, pero no podrás guardar los 10 mandamientos si no tienes a Jesús en tu corazón. Entonces, esa es la reconciliación con Dios. Reconciliados con Dios, tenemos paz para con Dios. Número 1, la paz con Dios. ¿Por qué? Porque en Isaías 59, 1 y 2 dice, porque la mano de Dios no se ha acortado para ayudar. La mano de Dios está extendida. Clama y el Señor te responde. Dice Jeremías, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Entonces tendrás la paz con Dios cuando te reconcilies con el Padre a través de nuestro Señor Jesucristo, por el arrepentimiento que Dios te está ofreciendo y está poniendo a tu disposición. En segundo lugar vendrá la paz de Dios. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos, amados, de entrañable misericordia, soportando los unos a los otros, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. Entonces tenemos ahí la paz con Dios, la paz de Dios, y en tercer lugar, en esto vas a pensar, en lo puro, en lo honesto, en lo justo, en lo verdadero, en lo que es de buen nombre, en lo que tiene virtud, en lo que es digno de alabanza. Y esto es lo que vas a hacer, lo que viste, oíste, hiciste y aprendiste de mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Tienes la paz con Dios, el Dios de paz, la paz con Dios, la paz de Dios y el Dios de paz. De manera que, mis amados, la paz no es el cese de hostilidades. La paz es todo aquello que contribuye al bienestar supremo del hombre. El pacificador es el promotor, aquel que está diciendo, Cristo te ama, ven a sus brazos y saca de tu corazón la hostilidad y pone en tu corazón un corazón manso y humilde como el del Señor. La pérdida de la paz, el origen de la paz fue en la creación, todo lo hizo hermoso en su tiempo. La pérdida de la paz, el pecado entró al mundo y destruyó la armonía. La conquista de la paz es la reconciliación con Dios. ¿Cuál es el beneficio de todo esto? Serán llamados hijos de Dios. El mejor título que puedes tener es que serás llamado hijo de Dios. Un pacificador no es el que está evitando conflictos entre dos personas, entre dos grupos insurgentes, entre izquierda y derecha, entre liberales y conservadores, entre diferentes grupos políticos. Un pacificador es el que promueve la verdadera paz, porque Jesucristo dijo, la paz os dejo, mi paz os doy. Por eso termina diciendo la Escritura, y en el libro del profeta Isaías nos dice, cuán hermosos son los pies sobre los hombros del que anuncia la paz, del que trae alegres nuevas de salvación, del que dice, a Sión, tu Dios reina. Lo cita, lo escribe el profeta Isaías y lo cita el apóstol Pablo. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae alegres nuevas del bien, del que publica salvación, el que dice al pueblo de Dios, tu Dios reina. Mi amado, ¿quieres ser un pacificador? Entrégate en la mano de Dios y Dios saque toda la hostilidad que hay en tu corazón y empieza a hacer lo mismo por los demás. Y serás un hijo de Dios. Acepta a Jesucristo en tu corazón, serás llamado hijo de Dios y tu desierto se transformará en campo fértil y el campo fértil en bosque.
y habitará en el desierto juicio de condenación, pero en el campo fértil y en el bosque habrá justicia, paz y seguridad. Esa será tu vida, paz y seguridad, porque la justicia mora en tu corazón. Inclina tu rostro y dile conmigo: bendito Padre Celestial, te doy las gracias por tu palabra. Te pido perdón por todos mis pecados. Confieso que Jesucristo es mi Señor, mi Dios y mi Salvador. Te entrego mi vida. Tú eres mi Rey, mi Señor. Haz de mí un vaso útil en tus manos. Quiero vivir para la gloria de Dios. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, amén y amén. Un abrazo, mis amados, y hasta otra oportunidad.